millón de nefronas por cada riñón. Estas nefronas mantienen en el mismo número durante toda la vida, van disminuyendo a lo largo de los años, a partir en especial de los 40, 50 años, va disminuyendo el número de nefronas por riñón. Sin embargo, igual una persona de 90 años puede tener riñones perfectamente funcionales a pesar de que disminuye el número de nefronas. No sé si recuerdan cuando hemos visto en circulatorio, hemos visto incluso que un experimento que se hace con un perro se quita hasta 2/3 de un riñón de un perro y del riñón izquierdo y todo el riñón derecho, ¿no? Y todavía funciona, todavía puede este riñón filtrar adecuadamente los líquidos siempre y cuando no haya un incremento en la dieta de sal. Cuando se incrementaba la sal, entonces sí subía la presión arterial, porque no había ya una correcta eliminación de la sal, ¿no? Entonces, la persona puede vivir perfectamente con un número menor de nefronas de estas, de 1 millón. Bueno. Bien, ahora, esta unidad funcional, la nefrona, ustedes pueden ver, está conformada por dos partes. Una parte que es el glomérulo. El glomérulo es una red de capilares glomerulares, de capilares. Estos son capilares que se forman a partir de la arteriola aferente. Esta arteriola aferente termina en capilares. Los capilares son muy parecidos a los capilares sistémicos, excepto que tienen además una capa de células endoteliales o epiteliales que se conoce con el nombre de podocitos. Después tiene el mismo endotelio y también la misma capa o membrana basal que los capilares sistémicos. Estos capilares glomerulares tienen la característica de tener presiones más altas que las del capilar sistémico. El capilar sistémico tiene una presión media de 17.3 milímetros de mercurio. Este tiene una presión de 60 milímetros de mercurio, mucho más alta. Esto favorece la filtración glomerular. Otra característica es que a partir de los capilares glomerulares del glomérulo se origina otra arteriola, la arteriola eferente. Esta arteriola eferente tiene un diámetro menor que el de la arteriola aferente. Es por eso que también, vean, que la presión en el capilar glomerular es mayor, aumenta la presión en el capilar glomerular, incluso es mayor que la presión de la propia arteriola aferente, porque este diámetro es estrecho, entonces no permite la salida de gran cantidad de sangre. Luego, la arteriola eferente origina otra red de capilares, los capilares peritubulares. Estos capilares peritubulares están alrededor de los túbulos y una importancia que tienen estos capilares es que están aquí para la reabsorción del agua y de los solutos que se filtran. Luego entonces estos capilares ya van a terminar en las vénulas y las venas y luego las venas arciformes, las venas interlobulares y finalmente la vena renal. Entonces el glomérulo y la red de capilares es una parte importante de la nefrona. La otra parte importante de la nefrona es un tubo o un túbulo de células epiteliales largo y sinuoso, como ustedes ven, ¿no? Que tiene varios segmentos, varias partes. Primero está la cápsula de Bowman que envuelve al glomérulo, ¿no? Todo lo que se filtra del glomérulo pasa a la cápsula de Bowman. Entonces, si esta es la arteriola aferente
se origina el glomérulo y luego la arteriola eferente y arteriola eferente, y este el glomérulo. La cápsula de Bowman viene a ser eso, una cápsula, un tejido epitelial que envuelve totalmente al glomérulo. Cuando se filtra entonces el líquido desde los capilares glomerulares, ¿a dónde se filtra? A este recipiente que viene a ser la cápsula de Bowman. Luego la cápsula de Bowman se continúa con un tubo sinuoso, que es el tubo contorneado proximal. Digamos, el tubo contorneado proximal. ¿Por qué se llama tubo contorneado proximal? Porque es sinuoso, contorneado y está próximo al glomérulo. Después de el tubo contorneado proximal, empieza lo que se conoce como el asa de Henle. El asa de Henle es una porción larga que desciende en el interior del tejido del riñón hasta la médula del riñón, y ahí hace una vuelta, un asa, por eso se llama asa, a esta curva que da, digamos, esta vuelta, este retorno se llama asa, y el asa de Henle vuelve a subir, digamos, hacia la corteza. Por eso el asa de Henle tiene dos porciones, una porción descendente y una porción ascendente. Después vamos a ver más en detalle todavía estas porciones. El asa de Henle termina, en realidad deberíamos dibujar al revés, ¿no? Porque debería ser así, pero por un aspecto más didáctico lo estoy haciendo así. El asa de Henle, como ustedes ven, asciende y termina en otro tubo, el tubo contorneado distal. Entonces, después empieza otro, después del asa de Henle, viene el tubo contorneado distal. Distal es porque está lejos del riñón, ¿no? No del riñón, del glomérulo. Este tubo distal se origina, si ustedes pueden observar, aquí entre la arteriola deferente y la arteriola aferente, pasa por ahí el asa de Henle y el túbulo, en el punto en el que se origina el túbulo distal, y aquí hay una parte del tejido de estos túbulos que es importante, es un punto esencial para el funcionamiento de la nefrona, que es la mácula densa, que está formado por varias células que son varios receptores, quimioreceptores, que pueden percibir las variaciones tanto de la presión como de la concentración del líquido filtrado, del líquido que está circulando en el glomérulo o en los túbulos. Después del túbulo contorneado distal llegan los conductos y túbulos colectores. Esta es ya la porción final de la nefrona. Esta ya es la porción final de la nefrona, donde se va a terminar el túbulo distal, y estos conductos colectores terminan en la pelvis renal. Entonces, a esta altura, o a esta altura también, donde se origina la pelvis renal, ya tenemos la orina totalmente formada. Bien, entonces, son las características a grandes rasgos de la nefrona. Entonces, aquí podemos observar, tal vez en mayor detalle, estas características que les decía. El glomérulo, la arteriola aferente, el glomérulo, la arteriola eferente, la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle. Una cosa importante es que el asa de Henle tiene la porción descendente, y vean cómo esta porción descendente se adelgaza. Por eso se llama porción descendente delgada o porción descendente fina. Luego es la porción ascendente, pero la porción ascendente tiene una parte delgada y una parte que nuevamente se vuelve gruesa, se ensancha.
Entonces aquí hay la porción ascendente delgada y la porción ascendente gruesa. Termina el asa de Henle y en esta zona empieza el túbulo contorneado distal. Y vean, el túbulo contorneado atraviesa entre la arteriola eferente y la arteriola aferente, entre las dos arteriolas. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque aquí está la mácula. Y la mácula tiene la capacidad de tener células que pueden no solamente detectar las características del líquido que está circulando por aquí, sino también la presión de la sangre que está en estas arteriolas. Estas células entonces de la mácula van a, de acuerdo a las variaciones de la presión, de las concentraciones de los líquidos y de la sangre, mandar señales para que aumente o disminuya, por ejemplo, el filtrado glomerular, o esta arteriola aumente o disminuya su calibre, ¿no? Vamos a ver estos mecanismos reflejos que regulan el funcionamiento de la nefrona, son parte del funcionamiento de la nefrona. Entonces, la mácula. A partir de aquí está el túbulo distal que llega a los túbulos colectores y finalmente aquí, ya al final de los túbulos y de los conductos colectores, ¿qué es lo que tenemos? La pelvis, la orina formada. Recuerden entonces, el glomérulo es un penacho, una red de capilares que tiene una presión alta. Desde ahí se filtra el líquido hacia la cápsula de Bowman. Después empieza a recorrer el líquido a través, ya sabemos, del túbulo proximal, de la asa de Henle, del túbulo distal y de los conductos colectores. Solamente vean, este es un esquema del glomérulo, la cápsula de Bowman. Aquí empieza el túbulo proximal con sus células epiteliales. Vamos a ver que todas estas células epiteliales están llenas de medios de transporte. ¿Para qué? Para la reabsorción y secreción de sustancias hacia la luz del túbulo, desde y hacia la luz del túbulo. Si ustedes observan aquí, hay un corte. Este corte es del túbulo contorneado distal. Y vean, hay variedad de células, ¿no? Diferentes células. Estas son los receptores que les digo. Esta es la mácula densa. Esta mácula densa entonces juega un papel importante. Por una parte, puede determinar las características del filtrado, pero por otra también puede determinar, por ejemplo, las presiones y otras características de la sangre que está llegando a través de la arteriola eferente hacia el glomérulo. Gracias a eso tiene la capacidad de producir estímulos que van a tener respuestas en función del control del funcionamiento de toda la nefrona. Bien, ahora tenemos dos tipos de nefronas en general. Unas nefronas que son las nefronas corticales y otras que son las nefronas medulares. Si recuerdan, hemos visto que el riñón tiene la parte de la corteza y la parte de la médula. Esta sería la parte de la corteza, esta línea divide la corteza de la médula. Recuerden, en este otro esquema hemos visto esta línea segmentada. Bien, generalmente en la corteza están los glomérulos y las cápsulas de Bowman de todas las nefronas. Pero hay unas nefronas, estas nefronas, las nefronas corticales, que tienen el glomérulo, la cápsula de Bowman y todos los túbulos, incluso el asa de Henle, a nivel de la corteza. Entonces, estas nefronas tienen asas cortas que no llegan hasta la médula.
Tenemos las otras, las nefronas medulares, que como ustedes ven, el glomérulo, la cápsula de Bowman están a nivel de la corteza, pero el asa de Henle y los túbulos penetran en el interior de la médula, en profundidad. A estas entonces se las conoce como nefronas medulares. Una característica que tienen estas nefronas medulares, además de tener el glomérulo y los capilares peritubulares, es que tienen unos vasos que se llaman los vasos rectos. Estos vasos rectos juegan un papel muy importante a la hora de producir una orina bien concentrada. Vamos a ver ese mecanismo, el mecanismo de los vasos rectos, cuando, por ejemplo, hay deficiencia de líquido extracelular por cualquier motivo, porque hay una hemorragia, porque hay una deshidratación, porque no se ha tomado la suficiente cantidad de agua, y entonces el riñón tiene que retener agua, ¿no? Retener agua y eliminar poca cantidad de orina. Pero esta orina tiene que estar muy concentrada. Ya les decía ayer que independientemente de la cantidad de orina que eliminemos, el riñón tiene que eliminar todos los días una cantidad siempre uniforme de solutos. No puede no eliminar estos solutos. Entonces, estos vasos y estas nefronas son las que se encargan de retener la mayor cantidad de agua y permitir la eliminación de los solutos en una orina bien concentrada. Desempeña un papel importante estas nefronas medulares en ese mecanismo. Bien, ahora hablaremos de la micción. Antes de ver todos los procesos de filtración glomerular, hablaremos de lo que es la micción. La micción no es nada más que el acto de orinar, ¿no? Es el proceso mediante el cual la vejiga urinaria se vacía cuando está llena. Y esta micción, el acto de orinar, se realiza en dos pasos. Uno es, primero, la vejiga se tiene que llenar. La vejiga es un órgano hueco, y vamos a ver. Bueno, después no vamos a hacer esto. Que varias veces vamos a hacer este esquema que estamos teniendo aquí. Bien, la vejiga es un órgano hueco que recibe la orina a través de los uréteres, desde los riñones. La orina desciende hasta la vejiga. Cada vez que orinamos, la vejiga queda vacía. Imagínense una pelota totalmente vacía de aire, ¿no? Arrugada, si quieren, sin nada de aire. Cuando la pelota se llena de aire, pero no a presión, sino simplemente se distiende con aire y tocamos esa pelota y la aplastamos con facilidad, ¿ven? No hay presión dentro, el aire hay una presión, pero el aire que está dentro de la pelota apenas ejerce presión sobre las paredes, ¿sí? Entonces, esto va a ocurrir también en la vejiga. Primero la vejiga queda totalmente vacía después de una micción. Luego empiezan a llegar pequeñas cantidades de orina, dependiendo de cuánto de líquido hayamos tomado, pero eso sí, los riñones todo el día producen orina, en algunos momentos más y en otros momentos menos. Si me tomo 1 litro de agua ahora, en media hora mis riñones van a producir el litro de agua que me he tomado en forma de orina, ¿no es verdad? Voy a ir 3, 4 veces al baño a orinar. Entonces, sea como sea, entonces va llegando la orina a la vejiga hasta que se distienden totalmente las paredes de la vejiga. Y entonces empieza el líquido a ejercer una presión sobre
la vejiga, ¿no es verdad? Va a empezar, dime. Sobre las paredes de la vejiga. Y entonces la vejiga se va a empezar a distender. ¿Está claro? Entonces se va a empezar a distender la vejiga y la vejiga está inervada por terminaciones del simpático y del parasimpático. Las terminaciones del simpático son terminaciones sensitivas. Llevan esta sensación de distensión hasta la médula espinal y hasta la corteza cerebral, hasta el tronco del encéfalo. ¿Y qué sentimos entonces? Ganas de orinar, deseos de orinar. Es lo primero que vamos a sentir, ¿no es verdad? Ahora, este es un reflejo, por eso se llama reflejo de micción. Ese estímulo que llega a los centros nerviosos vuelve hacia la vejiga a través de otro sistema, del sistema parasimpático. El simpático lleva lo sensitivo, pero el parasimpático vuelve con el estímulo motor, ¿no es verdad? Y el parasimpático, como ustedes recordarán, ¿qué es lo que va a secretar sobre estas células musculares? Acetilcolina. La acetilcolina aquí va a producir contracción. ¿De qué? Del músculo, el trígono de la vejiga, pero va a producir también dilatación del esfínter interno, el esfínter interno de la vejiga, que es un músculo liso, igual que el músculo liso de la vejiga. También está gobernado por el parasimpático. Pero aquí, un poco más descendente, ya casi entre la división de la vejiga y la uretra, ¿qué tenemos? Un esfínter que se conoce con el nombre de esfínter externo. Este esfínter es una masa de músculo esquelético, ya no es músculo esquelético, ya no es músculo liso, ya no está controlado por el parasimpático, sino está controlado por los nervios que controlan los músculos esqueléticos, como los que están en nuestros brazos o en nuestras piernas o en cualquier otro lugar. Y recuerda, estos músculos están controlados por el sistema nervioso central y los controlamos a voluntad. Por eso es que en muchos animales este reflejo de micción se produce en el lugar en donde están, ¿no? Si están caminando, están parados en el lugar donde estén, orinan, porque el reflejo de micción es un reflejo que se produce involuntariamente. En nosotros no ocurre eso, o en los niñitos que no se ha desarrollado todavía el aprendizaje motor de este esfínter, porque igual que el niñito tiene que aprender a caminar, tiene los músculos, pero tiene que aprender a caminar, ¿no es verdad? Tiene que guardar movimientos motores en la corteza motora, en la corteza premotora, recuerdan, la imagen motora, todos esos mecanismos igual se van a dar aquí con este músculo. Este es un aprendizaje. Este está entonces controlado por un nervio pudendo que está a nivel del sistema ya de los nervios sacros, ¿no? Ahora vean, este nervio pudendo nos permite controlar a voluntad este esfínter. Entonces, si yo estoy pasando clases y el reflejo de micción se desencadena, así la vejiga esté totalmente llena, no voy a orinar, ¿no es verdad? En una clase, porque mi sistema nervioso central está controlando y este esfínter está contraído. Voy al baño y a voluntad inhibo, porque este esfínter está controlado por centros facilitadores y por centros inhibidores, ¿ya? Entonces, inhibo la contracción y facilito la relajación del músculo, fíjense, y entonces recién se produce la micción. Entonces aquí hay
un doble control de la micción, ¿no? Por una parte es el sistema nervioso autónomo que desencadena el reflejo miccional, pero por otra parte está el sistema esquelético, el sistema nervioso central que controla los músculos esqueléticos, que controla la voluntad. Bien, entonces no vamos a entrar ya en mayor, solo aquí, vean, la vejiga, aquí están los retrusores, el trígono, los músculos lisos, el simpático que lleva las terminaciones sensitivas, que lleva el estímulo, el parasimpático sacro que viene con el impulso motor y el pudendo que controla al esfínter externo. ¿Ya? A ver, aquí hay un... Entonces, bien, ahora, ¿cómo se realiza el transporte de la orina desde el riñón hacia la vejiga? Desde el riñón, no bien sale ya la orina formada por los túbulos colectores y los conductos colectores, pasa a la pelvis renal. Ya la pelvis renal se continúa con los uréteres. Los uréteres son órganos huecos, igual que el intestino. Entonces están compuestos también o conformados por músculo liso. Es un músculo liso igual que el músculo del intestino o el de los vasos. También los uréteres están inervados por el sistema parasimpático y el simpático. Los dos sistemas van a actuar sobre este músculo liso. El parasimpático con la acetilcolina lo que hace es producir movimiento, contracción, contracciones peristálticas. Entonces, cuando, fíjense, si este es el uréter, llega la orina y ocupa el músculo liso, el tubo, va a producir dos mecanismos. Un primer mecanismo es el del contacto. Ya sabemos que todos los músculos lisos, cuando hay una presión sobre ellos y se distienden por la presencia de líquido o de gases, ¿qué va a pasar? Va a haber una respuesta motora de contraer. El solo hecho de que haya, que estén ocupados y se distiendan las paredes, van a producir una respuesta motora de contracción. Eso ocurre a nivel del músculo liso del tubo digestivo, a nivel del músculo liso de los uréteres, a nivel del músculo liso de los vasos. Cuando hablemos del digestivo, vamos a ver también cómo la respuesta motora es inmediatamente en contacto con los alimentos o con el contenido intestinal. Pero además, también aquí hay terminaciones sensitivas que van a tener una respuesta motora por parte de la acetilcolina del parasimpático, y el parasimpático también va a producir movimientos peristálticos de contracción. Estos movimientos entonces son los que impulsan a la orina hacia ¿dónde? Hacia la vejiga. ¿Ya? Entonces nosotros podemos estar echados o parados de cabeza si quieren, ¿no? Igual la orina va a ir desde los uréteres hacia la vejiga. O sea, independientemente de que estemos de pie, no se trata de que por gravedad la orina baja. No es así. La orina baja gracias a estos movimientos peristálticos que realiza el músculo liso de los uréteres. Bien. Bueno, solo aquí para ver, fíjense, esta gráfica nos muestra cómo se produce el llenado de la pared vesical y aumenta el tono del músculo liso y la respuesta motora que va a venir desde luego después. Fíjense, aquí tenemos una gráfica donde en el eje de las 10 tenemos la cantidad
la presión en centímetros de agua ejercida por la presencia de líquido en las paredes de la vejiga. Y aquí el volumen, la cantidad de orina, ¿no? Fíjense, con una cantidad de orina por debajo de 200 ml, de 150, de 200 ml, prácticamente no hay presión sobre las paredes vesicales, ¿no? Era como cuando estaba, les decía, totalmente vacía la orina, pero igual, o la vejiga, e igual se está llenando, está llegando el líquido, pero no está ejerciendo todavía una presión. Cuando llega a 200, alrededor de 200 ml, entonces recién las paredes están ya empezándose a distender. Y fíjense cómo la presión del líquido sobre las paredes va a tener una respuesta, ¿no? Va a aumentar la presión del líquido sobre las paredes. Con 200 ml ya podemos tener una presión de 10 centímetros de agua. Con 300 ml, 25 milímetros de agua. Con 400 ml, 40 centímetros de agua. Esa presión se va a distender la pared entonces de la vejiga. Lo que va a hacer es despertar los impulsos sensitivos que terminan con el reflejo de Dixon, ¿no? Bien. Ahora, bueno, estos centros que controlan a este esfínter externo, recuerden, están en el encéfalo. Son centros facilitadores e inhibidores, ¿ya? Que controlan a este esfínter, al esfínter externo.